dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y el tema de la predicación, hermanos y hermanas, de esta tarde parece muy evidente en el texto bíblico del Evangelio de Juan y se titula Jesús, pan de vida. Recordamos el Salmo 78 que leímos al comienzo del culto de este día en el versículo 23 y 24 que dicen: y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Y ahora quiero que nos enfoquemos en el versículo 27 del texto que tenemos, en el versículo 26, Juan 6, 26, que leo para ustedes. Primero vamos a leer en la Reina Valera. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En la Biblia de nuestro pueblo se traduce de la siguiente manera: Jesús les respondió: les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Y ante la respuesta del Señor Jesús, que responde de este modo, en un modo un tanto brusco, le dice a esa gente que pregunta: maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste a este lado del lago de Galilea, en Capernaum? Y Jesús les dice: ustedes me vienen buscando, ustedes me están siguiendo, no porque vieron las señales milagrosas que yo he hecho, sino porque se han hartado de pan. Y en efecto, en el relato bíblico en el cual meditamos el domingo pasado, dice que comieron cuanto quisieron y que se saciaron. Dice Juan 6:11: así mismo de los peces cuanto querían. Y el versículo 12: y cuando se hubieron saciado, entonces comieron suficiente pescado y suficiente pan, que sobraron 12 cestas, una para cada apóstol. Y ahora el Señor Jesús les dice, cuando ellos le preguntan: ¿cuándo llegaste acá, maestro? Jesús les dice: ustedes me están siguiendo porque se hartaron de pan. Y es una respuesta brusca del Señor Jesús. No es una respuesta pacífica. Y entonces, frente a la respuesta que el Señor Jesús le da a estos que lo andan buscando, nosotros tenemos que preguntarnos, como discípulas y discípulos de Jesús, como creyentes, como cristianos, ¿qué nos hace seguir a Jesús? ¿Hay algún interés oculto en nuestro seguimiento de Jesús? Porque algunas veces yo escuchaba a ciertos predicadores como que promocionando la fe cristiana y diciéndole a los futuros creyentes que sus problemas se les iban a acabar cuando ellos aceptaran a Jesús en su corazón, y que iba a haber milagros de sanidad en sus vidas, que iba a haber restauración económica, que su matrimonio iba a ir mejor. Y la verdad es que la palabra del Señor no nos dice necesariamente eso. No nos promete necesariamente eso. Por eso la pregunta que hoy tenemos que hacernos es esa: ¿qué nos hace seguir a Jesús? Ante esa pregunta
que inquiere sobre la llegada de Jesús a Capernaum, él les espeta que lo buscan porque hay un interés material detrás de ese seguimiento. Este, no obstante, es el pretexto para que Jesús introduzca una enseñanza sobre su persona, sobre Jesús como el auténtico pan que ha venido del cielo y por ende como el verdadero pan de Dios. En el pasado Dios había facilitado a los israelitas un alimento providencial, el maná, como leímos también hace un momento en el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo 16. Éxodo 16, que leímos hace un momento, y dice que el pueblo le pide a Dios de comer y el Señor les da. Dice el versículo 2, Éxodo 16, 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vemos aquí que el pueblo del Señor en el desierto es desagradecido con Dios. El Señor los ha sacado de la esclavitud en Egipto. Los está conduciendo por el desierto para introducirlos en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, que Él prometió a los patriarcas. Y en respuesta, el pueblo murmura contra Dios, el pueblo se rebela contra el Señor, y el pueblo va a Moisés y le dice: mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Éramos esclavos, pero estábamos bien gordos. Estábamos saciados. Estábamos llenos. Comíamos pan, dice, hasta saciarnos. Nos sentábamos a las ollas de carne. Y el Señor en respuesta, dice el versículo 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El Señor les da lo que piden. ¿Y qué recibe el Señor en respuesta? Vamos al Salmo 78, que también leímos hace un momento. Salmo 78, para ver cuál es la actitud de este pueblo murmurador, de este pueblo que no está contento. Y dice el Salmo 78, el versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y estos versículos bíblicos, hermanos y hermanas, nos enseñan que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Que nunca estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Siempre queremos algo más. Siempre queremos otra cosa. Y dice entonces el versículo 19, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Qué vamos a comer aquí en el desierto? ¿Las alimañas propias del desierto? ¿Las lagartijas, las tarántulas, las serpientes? ¿Esa fauna propia del desierto la vamos a comer? Que además mucha de esa fauna del desierto estaba prohibida por la ley de Levítico, por ser animales impuros.
Y vean la pregunta que le hacen al Señor. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y entonces dice después el versículo 20, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. El pueblo le dice a Dios, ay, es bien fácil sacar agua de una piedra en el desierto. Vean cómo hasta se burlan de Dios. Y luego el versículo, la otra parte del versículo 20 dice, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Este pueblo es un pueblo loco, es un pueblo malagradecido, es un pueblo que no está conforme con lo que Dios le da. Bueno, ya nos diste agua. Ya vimos el milagrito que hiciste sacando agua del desierto. Pero, ¿serás capaz de darnos pan? ¿Serás capaz de darnos carne? ¿Qué alegría le da a uno ver cuando los hijos son agradecidos? El jueves que vi a mis hijos, mi hija Sofía salió con sus tenis que le compré y me dio gusto verla con esos tenis. Y me dijo, papá, están bien bonitos, unos tenis sencillos. Pero a los ojos de esa niña agradecida son muy bonitos. ¿Cómo somos con el Señor, hermanos? ¿Agradecidos o malagradecidos? Ya vimos su fidelidad en el pasado y ahora lo vamos a probar. Y el versículo 21 del Salmo 78 dice, por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Y fíjense cuál es su pecado, el versículo 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Yo creo, hermanos, que el peor de los pecados es el pecado de la incredulidad. El de la falta de fe, el de la falta de confianza en Dios. Vamos a regresar al Evangelio de Juan 6. Y entonces, siguiendo esta lógica, este marco de la historia del pueblo de Israel en el desierto, y de esta búsqueda de esta gente que acude al Señor Jesús, y Jesús, conociendo sus corazones, les dice, ustedes me están buscando porque se hartaron de pan. Y entonces en el pasado Dios había facilitado a los israelitas un alimento providencial, el maná, cuando les faltaba todo en el desierto. Pero si Dios se conforma con ser nuestro bienhechor, escúchelo, hermano y hermana, y nosotros vamos a Él en busca de favores, terminamos por fijarnos solamente en las cosas que Dios nos proporciona y dejamos de mirar a Dios. Y eso es lo que el pueblo de Israel vio en Dios durante su travesía en el desierto. Lo que Dios podía darles. ¿Ya nos diste agua? Bueno, ahora queremos pan. ¿Ya nos diste pan? Ahora queremos carne. Y Dios les dijo, ustedes no confían en mí, ustedes no ven mi salvación. Y cuando nosotros procedemos de ese modo como el pueblo de Israel, nos puede suceder lo mismo que a los israelitas, quienes después de recibir el maná, se rebelaron contra Dios. ¿Y qué terminó pasando con ellos? Murieron en el desierto. Toda aquella generación, incluso Moisés mismo, no entraron a la tierra prometida. Y es que las cosas, hermanos y hermanas,
aunque vengan del cielo, no nos hacen mejores y no nos confieren la vida eterna. El maná era un alimento que venía del cielo, pero no les proporcionó a los israelitas en el Antiguo Testamento la vida eterna. Por eso el Señor Jesús dice en el versículo 27, Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esta porción del Evangelio de Juan no aparece este relato en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos ni en Lucas. Y a veces nos han dicho que en el Evangelio de Juan no hay un relato sobre la institución de la Cena del Señor, lo cual no es del todo cierto. Aquí comienza el Señor Jesús hablando de la Cena del Señor. Por lo cual estamos ante una enseñanza sin paralelo en los evangelios sinópticos y por ello muy importante en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús acude a un tema de la tradición del desierto narrada en el Éxodo, como hemos señalado ya, cuando Dios proveyó de alimento en el yermo. Jesús les dice a sus interlocutores que Él es el verdadero alimento ofrecido por Dios a los hombres y no el maná que sus padres degustaron en el desierto. Porque Jesús es en efecto quien ha descendido del cielo como el auténtico pan de Dios. Y por eso el Señor Jesús les dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él, como traduce el versículo 27, la versión Dios habla hoy. Este versículo, hermanos, puede prestarse a una malinterpretación. Cuando dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la vida que a vida eterna permanece, y podría prestarse a una malinterpretación porque algunos podrían entender que la vida eterna se trata de un mero esfuerzo humano, por más legítimo que éste sea. Pero el Señor Jesús nos va a enseñar que la vida eterna de la que habla Él no es algo que se ha de lograr por esfuerzos propios, por el esfuerzo del ser humano, sino que se recibe justamente por tener fe en Jesucristo. Y por eso los versículos 28 y al 29 se enfocan en esto. Cuando ellos preguntan, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Por eso Jesús ahora propone algo nuevo. El pan que baja del cielo no es una cosa, sino alguien. Y ese pan verdadero nos comunica la vida eterna que Dios nos da, pero para recibir esa vida eterna se necesita dar un paso, o sea, creer en Cristo. En el versículo 28 ellos preguntan, ¿qué obras debemos hacer? ¿Qué obra tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús dice, solamente creer. A Jesús lo están persiguiendo por la comida material, por la comida cotidiana. Comida cotidiana que aunque pasajera, es imprescindible para la vida. Y este texto también debe llevarnos a reflexionar sobre la cuestión del hambre en el mundo.
Porque si nosotros decimos que Jesús es el pan de Dios, es el pan que ha venido del cielo, la iglesia también debe estar ocupada en luchar por la justicia social para que cada quien reciba su porción de pan, como dice, como enseñó el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Vean que en esa petición se le pide al Señor que nos dé hoy, aquí y ahora, nuestra porción cotidiana, lo que hoy necesitamos. Y por eso también el Señor Jesús dice, no se preocupen por lo que van a comer mañana. Dios, vuestro Padre, ya sabe de qué tienen ustedes necesidad. De tal manera que no podemos espiritualizar este texto y decir, lo más importante es el pan espiritual. Desde luego Jesús también está interesado en el pan material, por eso les ha dado de comer en el relato anterior. Pero ahora Jesús les dice, no se esfuercen nada más por conseguir el pan para el sustento diario, para el sustento cotidiano. Una preocupación también de Jesús a la luz del Padre Nuestro. Sino que ahora Jesús les dice, también esfuércense por conseguir el pan espiritual, el pan que los conduce a la vida eterna. Y ellos dicen, ¿qué obras debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les responde, hay una sola obra imprescindible, necesaria, que crean en el que Él ha enviado. No es por el esfuerzo humano como nosotros vamos a ser saciados. Es por tener fe en Jesús. A Jesús lo están, como dije, persiguiendo por la comida material. Y tenemos que preguntarnos entonces en qué debemos enfocarnos como seguidores de Jesús. Y la respuesta de Jesús es clara, es simple, en la comida que permanece y que les da vida eterna. Y dice el Señor Jesús después, le dijeron entonces, pareciera a la luz del versículo 29, pareciera que la fe es una cuestión muy fácil y muy sencilla. Pareciera que cualquiera puede creer en Jesús. Si la cosa es tan sencilla, pues todo el mundo creería en Jesús. Pero esa fe en Jesús no es una cosa fácil. Por eso el versículo 30, ellos dicen, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Quieren ver señales. Quieren ver milagros. Y hay algunos hermanos y hermanas que no ponen la mirada en Jesús, que quieren ver igual milagros, que quieren ver señales, que quieren ver prodigios. Y abandonan determinada iglesia porque dicen, es que aquí no hay milagros, es que aquí no hay sanidades, es que aquí no hay milagros, es que aquí no hay prodigios. Y ellos, cuando el Señor Jesús les dice, lo único que ustedes tienen que hacer es creer en aquel que el Padre ha enviado. Y ellos no le responden, creemos en ti, Señor Jesús, confiamos en ti, Señor Jesús, en ti depositamos nuestra fe, Señor Jesús. Ellos le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos?
Y esto debe enfocarnos nuevamente sobre la importancia de los milagros en la fe. Los milagros son prescindibles, mientras la fe en Jesús es imprescindible. A la luz de este versículo, hermanos, yo puedo decirles, yo no necesito un milagro para confiar en Jesús. Yo no necesito un milagro para creer en Dios, porque ese fue el pecado de Israel en el desierto. Ajá, ya nos diste agua, ¿ahora podrás darnos pan? Ah, ya nos diste pan, ¿ahora podrás darnos carne? Y nuestra relación con Dios no es una relación de intercambios. No es una relación donde nosotros podamos exigirle a Dios, oye, danos esto. Dame esto para que yo confíe en ti. Dame lo otro para que yo crea en ti. No, porque esa es la actitud propia de aquellos que no creen ni tienen confianza en Dios. Y es muy interesante que aquí le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? De tal manera que a la luz de este versículo, me parece que lo que dice el versículo 14 era, como decimos en México, de dientes para afuera. Dice Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal, vean, que Jesús había hecho, la multiplicación del pescado y del pan, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entonces, ¿cómo es posible que estas mismas personas en el versículo 30 digan, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Es la misma multitud, pero es una diferente actitud. ¿Y saben por qué es una diferente actitud? Porque en el versículo 14, esa gente estaba respondiendo a un impulso natural, a un interés de ellos en hacer Jesús rey. Y entonces ese impulso, esa aparente fe, dicen, ¡ay, este es el profeta que había de venir al mundo! Eso es más falso que un billete de 3 pesos. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando la gente ve los milagros, ve los prodigios y ve las señales y dice que eso le lleva a creer en Dios, hay que poner en cuestión esa fe. Porque a mí me parece que esa no es una fe auténtica, que esa fe podría estar orientada por deseos que no provienen de Dios. Por eso ahora que el Señor Jesús les dice, lo único que ustedes tienen que hacer es creer en mí. Ajá, ¿y qué obra haces? ¿Qué prueba nos das? Una fe cristiana auténtica, hermanos, no necesita ese tipo de pruebas, ni ese tipo de cuestionamientos a Dios. Y le dicen, mira, te vamos a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Estos tienen una buena conciencia y estos conocen la Biblia y se la citan al Señor Jesús y le dicen, a ver, ¿qué obra haces tú? ¿Qué prueba nos das para creer en ti? Nosotros te vamos a demostrar que nuestros ancestros comieron pan en el desierto, pan que vino del cielo. Dios les dio a comer ese pan del cielo. Y a veces nosotros también podemos utilizar la Biblia para justificarnos como ellos.
Y en el versículo 32 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es ese pan. Y por eso Jesús es mayor que Moisés. A Jesús muestra que Él es el pan de Dios venido del cielo, porque como dice el final del versículo 27, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué significa que el Padre ha puesto su señal, como dice Reina Valera, o como dicen otras traducciones, su sello sobre Jesús? Jesús tiene una señal, Jesús tiene un sello, a este señaló Dios el Padre. Vamos a Mateo 3:16. Mateo 3:16 nos narra justamente un momento decisivo en la persona del Señor Jesús, su bautismo. Y lo que dice ahí el Evangelio de Mateo 3:16 es importante para afianzar que Jesús es ese pan del cielo. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por su bautismo el Señor Jesús ha sido sellado por el Padre. ¿Para qué ha sido señalado? ¿Para qué ha sido sellado por el Padre? Para testificar que es el Mesías. Vamos a Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice así. Hechos 10:37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Vean el relato de Mateo 3:16, y vio y se abrió el cielo y vio que el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque a este señaló Dios el Padre significa que Jesús, dotado por el poder del Espíritu Santo, el Padre ha puesto su sello sobre él para que él haga las obras que testifican que él es el Mesías, a quien tenemos que oír, a quien tenemos que seguir. Por eso, los detractores de Juan 6, al final, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué terminan diciendo? Ya no terminan diciendo qué obra haces para que creamos en ti. Terminan diciendo, versículo 34, Juan 6:34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? ¿Seguir a Jesús por lo que nos da? ¿Por lo que podemos obtener de Él? Él dijo, trabajad,
no por la comida que perece, por la comida cotidiana, por la comida pasajera, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cuando ellos hacen también la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa pregunta parece señalar que la gente que lo escucha no ha entendido que la vida eterna es una dádiva de Cristo. Mientras que ellos están pensando en términos de alcanzar esa vida eterna por medio de las buenas obras. ¿Cómo hacer entonces las obras de Dios? ¿Qué clase de obras desea Dios el Padre de nosotros? La única obra que Dios demanda de los creyentes es justamente la fe en su Hijo Jesús. La única obra indispensable que Dios requiere es creer en Jesucristo. La fe en Él es lo único que conduce a la vida eterna. Como he dicho, parece una fórmula muy fácil, pero no lo es tanto cuando esas personas oponen el creer en Jesús a las obras que Él pueda llegar a hacer. Es decir, para creer en Jesús, primero hay que ver sus obras. Solo viendo, creerían en Jesús. Por eso el Evangelio termina diciéndole a Tomás, bienaventurados Tomás, ¿quiénes? Los que no vieron, creyeron. Los que no vieron y creyeron. La fe cristiana no se basa en ver, hermanos. No podemos demandar ver para creer. ¿Qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras?, le dicen a Jesús. Y afirman entonces que sus antepasados comieron el maná y que esa es la prueba suprema que ellos presentan para acreditarse frente a Jesús y para tratar de desacreditar al Señor. No, hermanos. Y Jesús, al final, es personificado cuando Él dice, yo soy el verdadero pan que da vida. El Señor Jesús está personificando a la sabiduría de la que habla Proverbios 9, 1 al 6, que invita a los hombres a su banquete para que tengan vida. Porque Jesús es esa sabiduría de Dios. Vamos a Proverbios 9, 1 al 6. Cuando Jesús dice que Él es el pan, nos recuerda justamente la sabiduría de Dios. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó y dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Y hoy Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan va a tener vida eterna, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, el pan de Dios, es lo único que puede satisfacer todo lo que nosotros necesitamos. Y para acreditar justamente que Jesús está personificándose acá como la sabiduría, vamos al Evangelio de Mateo, Mateo 11, 19, que cuando Jesús está diciendo que Él es el pan, debemos recordar Proverbios 9, Mateo 11, 19, dice así, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
Asimismo, Lucas 11:31. Lucas 11:31 dice así. Lucas 11:31 dice la palabra del Señor: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón, en este lugar. Jesús es más grande que Salomón, y Salomón, según el texto bíblico del Antiguo Testamento, fue uno de los hombres más sabios que pisaron la tierra, pero Jesús es todavía más sabio. Y esa sabiduría de Dios que es Jesús, da a todos vida. Y con esto terminamos. Mateo 4:4, que dice, Mateo 4:4, dice así: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el Señor Jesús se refería a eso: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y aquí el Señor Jesús está citando justamente Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 es el texto que está citando el Señor Jesús, y dice, y con esto terminamos, y te afligió. Fíjense cuál es el propósito de Dios cuando pasamos por aflicciones, por adversidades, incluso por hambre, por escasez. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está. Ahí está la clave. El Señor probó a su pueblo en el desierto para ver su fe. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos en la vida de Carito, dando gracias a Dios por la palabra expuesta esta tarde.